les comentaba acá, Carol, lo que vengo a hablar hoy día es a propósito de una pregunta que está planteada aquí en el programa. ¿Es necesario una nueva constitución? Y para preguntarse si es necesario un cambio al estado actual de las cosas, es decir, a lo que tenemos actualmente como constitución. Que alguno dice que la constitución de 1980, claro, ahí se dio inicio, pero con las múltiples reformas que ha tenido ya es muy distinta a la constitución de 1980. Entonces, la pregunta planteada por esta charla informativa es: ¿se necesita cambiar el estado actual de las cosas? Y esa pregunta supone demostrar que existen problemas. Y no solamente demostrar que existen problemas, sino que además esos problemas sean relevantes y además sean solucionables mediante, valga la redundancia, esta medida, que sería el cambio constitucional, que sería una nueva constitución. Entonces, el razonamiento que tenemos que hacer y que cada uno tendría que hacer para analizar y pensar, juzgar si es acaso o no necesario, es primero plantearse la cuestión sobre el problema. ¿Existe un problema actualmente en la sociedad, en la iglesia, solucionable por la nueva constitución? Se han dado algunos problemas dentro de este, llamémoslo así, conflicto social que hemos tenido los últimos meses. Y se han planteado algunos problemas como el problema salarial, el problema de los sueldos, las remuneraciones, problemas de la AFP, ¿cierto? Las pensiones bajas que obtiene la gente luego de su momento de descanso, problemas relacionados con la salud, ya sea la atención médica primaria compleja o problemas en cuanto a la entrega de medicamentos o el costo de los medicamentos o la colusión que existe dentro de las farmacéuticas en la venta de los medicamentos y que eso impacta directamente en el consumidor final, que al final somos todos nosotros. La educación, el eslogan siempre es educación gratis y de calidad, y se han sumado otros problemas también más puntuales como por ejemplo el TAG y otras cosas. Quiero adelantarles inmediatamente la respuesta desde mi opinión, desde mi punto de vista como abogado y como profesor de Derecho Constitucional, que la respuesta a estos problemas, la solución a estos problemas, como han reiterado también muchos otros académicos, es que no está en la nueva Constitución. La nueva Constitución no va a resolver estos problemas porque la Constitución no trata sobre estas cuestiones puntualmente y específicamente. Si bien establece derechos sociales, como lo es el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la previsión social, etcétera. Si bien establece y reconoce esos derechos en el artículo 19, que a quien se le encarga el desarrollo de esas abstracciones, de esas cuestiones teóricas, de esas cuestiones muy generales que trata la Constitución, se le encarga a las leyes. Es el legislador, es el Congreso Nacional el encargado de aterrizar todas estas ideas, todas estas proposiciones teóricas, jurídicas, reconocimientos de derecho, porque el derecho es muy abstracto hasta que no se concreta en una ley o un reglamento. Eso tenganlo ustedes muy claro. Los derechos que aparecen en la Constitución establece derechos muy abstractos. Están en el mundo de las ideas, llamémoslo así, término pedagógico. Están en un mundo teórico. Entonces, ¿cómo aterrizamos esas ideas al mundo de los hechos, al mundo real? A través de la ley y a través de los reglamentos, ¿cierto?, que ponen en ejecución las leyes. Entonces, para ir resolviendo esta cuestión, tenemos que preguntarnos y definir algunos conceptos relevantes. ¿Qué es una Constitución? Y no es un tema baladí, no es un tema de perogrullo, porque evidencia de ello es que desde que comenzó el conflicto social y se comenzó a nombrar esto de cambiemos la Constitución y se van a resolver los problemas, toda la gente comenzó a comprar la Constitución y comenzó a ser uno de los libros más vendidos. Yo diría después de la Biblia, porque la Biblia es el libro más vendido.
Y todo el mundo comenzó a comprar constituciones, y en las calles, usted pasa por las calles del centro y siguen vendiendo constituciones y la gente sigue comprando. ¿Y eso evidencia qué? Evidencia que la gente no tenía idea de lo que es una constitución. No tenía idea de lo que la constitución dice y qué es una constitución. Entonces, ¿cómo están pidiendo nueva constitución si no saben lo que es una nueva constitución? Y evidencia de ello es que todos comenzaron a comprar una constitución para saber qué era la constitución y saber qué es lo que querían cambiar. Anteponiéndose a decir, no, queremos cambiarla, porque algunos decían que querían cambiarla. Entonces, ante este desconocimiento nosotros tenemos que informarnos de qué es la constitución. Básicamente, para no darles la lata en este lenguaje jurídico que muchas veces es un lenguaje privado y elitista, la Constitución es un texto normativo, es decir, son normas jurídicas, pero son las normas jurídicas superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico significa que es la familia de todas las leyes, de todas las normas jurídicas. De la familia de todas las normas jurídicas, la Constitución sería como el padre y la madre, ¿no?, de todas las leyes. Todas las leyes tienen que someterse a la Constitución. ¿Y qué es lo que la Constitución regula? Dos cosas principalmente. La Constitución tiene dos partes principales. La primera es una parte orgánica y la segunda es una parte dogmática. La primera, la parte orgánica, ¿qué es lo que hace? Regula y limita el poder del Estado, el poder político. Y la segunda parte establece derechos fundamentales, derechos humanos, derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. Es decir, los derechos que cada una de las personas, cada uno de los seres humanos tenemos por el solo hecho de ser seres humanos y personas. Eso es lo que regula la Constitución. Y dentro de la parte orgánica que lo nombré al principio, es lo que le decía, es la organización del poder, la regulación del poder. Pero fíjense que tampoco la Constitución nuestra se pone a regular específicamente cada una de las facultades. Sí, vemos al Tribunal Constitucional con sus facultades, el Congreso Nacional con sus facultades, al Presidente de la República con sus facultades, pero quien desarrolla y quien aterriza todas esas cosas, como yo les dije anteriormente, es una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, si alguien quiere cambiar el sistema político que actualmente tiene Chile, tiene que dirigirse más bien a las leyes orgánicas, más que a la Constitución. Y si quiere cambiar toda la Constitución es porque quiere cambiar tanto la parte orgánica como la parte dogmática, ¿no? Tanto la parte política, digámoslo así, en términos más sencillos, la parte política de administración del poder y la parte de derechos fundamentales. Entonces, como ustedes verán, ya vamos respondiendo. ¿La Constitución es una medida para solucionar el problema o los problemas sociales que actualmente tiene Chile? No. No, la Constitución es una norma abstracta con mandatos al legislador para que el legislador se haga cargo, junto también con el Presidente de la República, los gobiernos regionales y también los gobiernos municipales, de las necesidades sociales. Lo que hace la Constitución es consagrar, ¿no?, es establecer, reconocer determinados derechos, abstracciones. Y la Constitución, quisiera dar también esta distinción porque es bien importante, puede ser, hay un concepto de Constitución formal y Constitución material. La Constitución formal es el texto, ¿no? Es este texto que la gente ya comenzó a comprar, quizás ya muchos la tienen, quizás la tienen y no lo han leído, solamente la tienen ahí en el velador. Y este es el texto es la Constitución formal, el texto explícito, la norma, ahí con cada uno de sus artículos, con cada uno de sus capítulos. Y la otra sería la Constitución material. ¿Qué sería la Constitución material? La Constitución material sería todas aquellas materias relacionadas con la Constitución, pero que no están reguladas en la Constitución. Por ejemplo, tenemos derechos fundamentales que no están todos en el artículo 19, sino que también están desarrollados en tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también las dinámicas del poder. Es decir,
el desarrollo de cada una de las facultades, de cada una de las limitaciones, de la regulación específica y detallada de cada uno de los órganos de la administración pública, de cada uno de los órganos del Estado. Y eso está en leyes orgánicas constitucionales que se le llama constitución material, porque excede, va más, está en otras fuentes, no está en la fuente del texto normativo constitución, no está en esta fuente, a esto se le llama fuente del derecho, un texto normativo, sino que está en otras fuentes, muchas veces de una jerarquía menor, ¿cierto? Como por ejemplo las leyes orgánicas constitucionales, o por ejemplo también la ley de culto, la ley llamada ley de culto, que es una ley simple, y eso también es parte de la constitución material, porque establece y regula un derecho fundamental, ¿cuál es la libertad de culto? Libertad de ejercicio de todas las creencias, de manifestación de todos los cultos. Entonces, existiendo esta constitución formal, el texto, y constitución material, si quieren hacerse cambios estructurales políticos, porque también podrían definirse algunos problemas políticos, la pregunta ahí sí sería, ¿le compete o es importante para la Iglesia los problemas políticos? Y la respuesta siempre tendrá un depende. Pero voy a centrarme más que en las cuestiones políticas, voy a centrarme en los derechos fundamentales, porque eso es lo que está en relación directa con el ejercicio de derechos de la Iglesia y de nosotros los fieles del Señor. Entonces, sabiendo que existe esta constitución material que está regulada en leyes orgánicas constitucionales, en leyes simples, el cambio sería legal y no sería constitucional. Algunos alegan, no, es que los quórums son muy altos, entonces al final termina siendo imposible prácticamente el cambio de la constitución. Entonces si los quórums son altos, entonces se necesita solamente una reforma constitucional. Una reforma en el apartado respecto de las exigencias de los quórum, es decir, las exigencias de cuántos parlamentarios se necesitan para aprobar un proyecto de modificación de leyes orgánicas constitucionales, de leyes simples o incluso una modificación de la propia Constitución. Y no se necesitaría un cambio estructural, un cambio completo de toda la Constitución. Como yo les decía, esta norma es abstracta. Es la norma más abstracta del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico. Y como tal no le compete resolver estos problemas. A pesar que en la parte dogmática, como yo les comentaba, donde se desarrollan los derechos fundamentales de las personas, siendo algunos de los problemas planteados en cuanto al reconocimiento y en cuanto a su garantía, serían derechos sociales, que está el derecho a la educación, derecho a la salud y AFP, que son los más clásicos. En cuanto a este aspecto, la Constitución lo regula. Usted vaya al artículo 19, número 9, y está regulada la salud. Está reconocida el derecho a la salud. Derecho a la educación, artículo 19, número 10. Derecho a la seguridad social, artículo 19, número 18, y así están regulados completamente. Lo que pasa es que aquí hay una distinción, porque si bien están regulados y reconocidos, solamente algunos derechos están garantizados para ser judicializables. A ver, ¿qué significa estas palabras? Significa que solo algunos derechos fundamentales que aparecen en el artículo 19 de la Constitución, usted puede hacerlos exigibles en las Cortes de Apelaciones. Usted puede hacerlo exigible el respeto a ese derecho mediante tribunales de justicia. La pregunta es, ¿pero por qué entonces no se le da esa judiciabilidad a los derechos sociales? ¿Por qué no puedo yo reclamar ante la Corte de Apelaciones si no se me está respetando alguno de los aspectos señalados en la Constitución respecto al derecho a la salud y solamente se garantiza el que yo pueda elegir un sistema de salud público o privado? Porque eso es lo único garantizado del derecho a la salud, mediante el artículo 20, que es el recurso de protección. Entonces, la respuesta es muy sencilla y está en nuestro mismo sistema jurídico y en el sistema jurídico internacional. No es conveniente, y eso la mayoría de la doctrina, y a la doctrina le llamamos a la literatura jurídica, está de acuerdo en que
no es deseable que todos los derechos fundamentales, más bien de los derechos sociales, sean judicializables, es decir, puedan ser exigidos ante las Cortes de Apelaciones. Imagínense, todos pudieran reclamar ante la Corte de Apelaciones el derecho a la SOBEU específicamente, porque están esperando largamente en esas filas, esperando obtener su medicamento y al final no le dan su medicamento. Y no le dan su medicamento porque están desabastecidos del medicamento, ya no quedan más medicamentos. Imagínense toda la gente que padece esa horrible situación, esa injusta situación, la presentase en las Cortes de Apelaciones. Se llenarían, colapsarían probablemente el sistema y todos comenzarían a reclamar lo mismo. ¿Y de dónde podría el Estado sacar y resolver esos problemas más bien de una forma inmediata? Sería imposible. Y si agregamos a eso el derecho a la previsión social, el derecho a la educación, ¿cierto?, que se le entregue una educación de calidad y todos reclamando ante las Cortes. La verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente el artículo 26, voy a tratar de no aburrirlos tanto con artículos, pero los jurídicos siempre uno tiene que dirigirse a la fuente normativa. Pero el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos le hace un concepto muy relevante para entender esto. A propósito del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, ese conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales están los que nos nombré principalmente, que están dentro de la problemática actual. AFP, sueldos, salud, educación. El desarrollo progresivo, dice, tiene que ser en la medida de los recursos disponibles de cada Estado. O sea, y es lógico. O sea, ¿de dónde voy a sacar plata, ¿cierto?, para cubrir esas necesidades si no tengo plata? Si el Estado no tiene plata, si el Estado no tiene los recursos necesarios para cubrir y solucionar todos esos problemas sociales. Por eso tiene que ser de forma progresiva en la medida de los recursos disponibles que tenga cada Estado. Por lo tanto, la garantía, ¿cierto?, de el desarrollo progresivo de estos derechos sociales tiene que estar a cargo de una política pública. O sea, la política social del Estado debe estar enfocado ahí y no debe judicializarse. El Congreso Nacional, el Presidente de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, los gobiernos provinciales son los que tienen que hacerse cargo de esas necesidades sociales. No las Cortes de Apelaciones, no el Poder Judicial. Son una especie distinta de derechos. Hay algunos que dicen que son en extremo, que dicen que estos no serían derechos, ¿no? Pero vemos la Constitución y son derechos, ¿no? Es innegable, el texto normativo lo establece como derechos. Pero la cuestión acá es que debe ser un desarrollo progresivo. Entonces, el primer punto para recordarle la premisa o la tesis que hemos demostrado, la Constitución no regula y tampoco soluciona los problemas sociales, ¿no?, que se han planteado en este último tiempo. Por lo tanto, la Constitución no sería la solución, no sería una medida idónea, no resuelve el problema. Después le dije que la Constitución reconoce los derechos sociales, es decir, los derechos que están reclamando las personas, la Constitución los reconoce. Entonces, ¿por qué quieren cambiar algo que está reconociendo a aquellos que están reclamando? Pues no es lógico. O sea, la Constitución lo reconoce, pero la Constitución no puede hacerse cargo de esa necesidad, porque quien tiene que hacerse cargo de esas necesidades son los órganos del Estado que la misma Constitución ha establecido que tienen que hacerse cargo de esas necesidades. Yo lo veo así como cuando nadie quiere hacerse responsable, se tiran y se chutean la pelota unos a otros, ¿no? Y aquí le chutearon la pelota a la Constitución. No, la Constitución tiene la culpa. Quizá algunos dicen la inoperancia, ¿cierto?, la insatisfacción de la actividad legislativa, de manera de ponerle urgencia y ponerle hombro al trabajo social en materia de leyes. Ya sabemos que es posible porque la última reforma, los últimos proyectos de ley han surgido con una rapidez y una celeridad nunca antes vista, ¿eh? Entonces es posible. Entonces, ¿por qué tirarle la pelota a la Constitución? No, la Constitución es la que no funciona, es la que no resuelve los problemas sociales.
No, la Constitución estableció y dio responsabilidad a cada uno de los órganos de la administración del Estado, órganos públicos, para que se hicieran cargo de cada uno de esos problemas sociales. Pareciera que el problema pasa más bien por la eficiencia del Estado, por la eficiencia de la administración del Estado, más que por la norma jurídica fundamental, suprema y abstracta que es la Constitución, que ya está otorgando el mandato. Oiga, Congreso Nacional, hágase cargo de este problema. O sea, el constituyente le dijo, hágase cargo de este problema al Congreso Nacional. Le dijo a los gobiernos, al gobierno, y le dijo a los gobiernos regionales y municipales, hágase cargo de estos problemas sociales, económicos y culturales. Hágase cargo de esto. ¿No? Entonces, ahí nosotros vamos descubriendo, parece que el problema, siempre la cuestión está en el problema. El problema más bien sería la eficiencia, podría ser, de cómo se están utilizando los recursos del Estado. Quizá el Estado es muy grande, dicen algunos, ¿no? Y donde es muy grande y hay mucha burocracia, no hay eficiencia en el manejo de los recursos. ¿No? Entonces vemos que todos estos derechos están garantizados. Incluso, déjeme agregar un problema también que se me había quedado, el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, que se ha dado también en las últimas discusiones, no solamente desde el 18 de octubre, sino que desde incluso el principio del año 2019, si mal no recuerdo. Esta nueva ola feminista. ¿La Constitución resuelve ese problema? ¿Reconoce la igualdad entre hombres y mujeres? Sí. Artículo 19, número 2, establece igualdad entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Es una igualdad formal. Son iguales ante la ley. O sea, la Constitución está dando el mandato, oiga, si tienen sueldos distintos por hacer la misma pega, eso está mal, eso es inconstitucional. Eso está diciendo la Constitución. O sea, la Constitución ya está resolviendo esos problemas que algunas personas dicen que no se han resuelto. ¿Y por qué dicen que no se han resuelto? Porque no han leído la Constitución. ¿No? Esa podría ser una de las afirmaciones más razonables, o de las conclusiones más razonables. Entonces paso al tercer argumento, y que tiene que ver con que no es necesaria una nueva Constitución, por todo lo que le dije anteriormente, porque no es la solución, porque ya reconoce los derechos que se están reclamando que no están siendo reconocidos, y establece los órganos responsables para garantizar el ejercicio y el goce de cada uno de esos derechos. Pero además debemos centralizar este punto que yo les adelanté ya, que es a propósito de los derechos fundamentales, y específicamente los derechos fundamentales y el ejercicio de los derechos fundamentales de la Iglesia, de nosotros los fieles, de la Iglesia, de los creyentes, enfocados principalmente en nosotros. Si nosotros hacemos un análisis general de la Constitución, la Constitución sí es cierto, tiene varios principios, tanto en el capítulo primero como en los derechos fundamentales, muchos principios de corte cristiano, ¿no? Y judeo-cristiano. El valor de la familia, el valor de la persona, el derecho a la vida del que está por nacer, que siempre ha sido un dique, siempre ha sido un impedimento para el aborto libre. Si bien no fue un impedimento, o no logramos que fuera un impedimento para el aborto en 3 causales, sí lo será para el aborto libre. El aborto libre me refiero a que usted puede abortar sin necesidad de esgrimir, ni justificar, ni fundamentar, ni evidenciar ninguna de las 3 causales. Y tampoco sería posible su compatibilidad con el ejercicio de la objeción de conciencia, que ha sido un tema muy debatido. Y en la objeción de conciencia, por cierto, que lo tenemos, ¿cierto?, en cuanto tenemos nuestras creencias, y las creencias son consagradas, reconocidas y garantizadas judicializablemente por la Constitución. Entonces tenemos este primer derecho, el derecho a la vida, el derecho que está por nacer. Es una consagración normativa, es una proposición normativa que se alinea directamente con nuestra línea de fe. La palabra de Dios, en muchas partes de la Biblia, hace referencia a la personalidad de sus hijos desde el momento de que son concebidos. Mi embrión vieron tus ojos, dice David, que es el texto más citado como argumento bíblico para sostener que moralmente es inaceptable para un cristiano el aborto.
y que Él dice que nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que incluso antes de la concepción el Señor ya nos había elegido, y cuando ya somos concebidos es la manifestación de la voluntad de Dios de que Él quiere que nosotros existamos. Otro derecho fundamental, quisiera nombrar algunos. El artículo 19, número 2, inciso final, dice: ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Eso es un avance tremendo, y vamos a ver que también a propósito del derecho a la libertad religiosa también es un avance que han tenido las constituciones a lo largo de la historia, que es muy importante, sobre todo por la discriminación que pudieran experimentar actualmente y también hacia futuro los que somos cristianos. ¿Por qué? Por el hecho de manifestar nuestras ideas cristianas. Bueno, en la Constitución parece que no podemos ser excluidos, eso significa discriminación, exclusión, distinguidos, separados de otros. Y tampoco podemos experimentar esa diferenciación en cuanto a la desigualdad que ha vivido la Iglesia protestante versus la Iglesia católica. Porque la Iglesia católica, en términos muy prácticos, siempre ha recibido mayores beneficios, mayores prestaciones por parte del Estado. Y la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante de Chile, siempre ha sido excluida, siempre ha sido discriminada. Entonces, no digamos siempre, bueno, apliquemos un cualificador modal muchas veces, o no pocas veces. Cosas distintas que no nos hemos dado cuenta, o que no nos importa. Pero eso en el derecho está consagrado ahí. Artículo 19, número 6, libertad religiosa. Ustedes saben que muchas de nuestras constituciones fueron constituciones en donde establecían que la religión oficial del Estado era la católica. Y ese pensamiento estamental escolástico o religioso, que algunos profesores le llaman así, todavía está en Chile. Todavía permanece en la cultura chilena, todavía está en la constitución histórica de cada uno de nosotros. Pero la libertad religiosa vino a terminar con esta límite, ¿cierto? Esta, digámoslo así, falta de posibilidad de verdadero ejercicio de la religión del pueblo evangélico. Cosa que ahora podemos hacerlo con libertad. Y esto es importante, con libertad. Porque ¿qué significa libertad? Libertad significa que tú puedas desarrollarte, autodeterminarte, autodeterminación colectiva de un sector específico que es la Iglesia, con exclusión del Estado. O sea, un ejemplo práctico: que el Estado no venga, que el gobierno, por ejemplo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no venga y limite que yo pueda obtener una personalidad jurídica de derecho público metiéndose o inmiscuyéndose en los principios de fe de mis estatutos como Iglesia. O sea, si veo que el Estado, mediante un órgano público como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, interfiere en mis estatutos, por ejemplo, en mis dogmas de fe, en mis principios de fe, ahí ya se está restringiendo la libertad. Ahí ya existiría una vulneración de la libertad. Y ojo, porque el hecho de que yo le esté nombrando algunos derechos es, imagínense si tenemos una nueva constitución, estamos sujetos al riesgo, si dijéramos que sí a la nueva constitución, estamos sujetos al riesgo, y eso es un riesgo inminente, de que los derechos que actualmente tenemos no sean conceptualizados y concebidos de la misma forma que actualmente los concebimos y los conceptualizamos. Es decir, podría decir, no, mayor intervención del Estado en asuntos religiosos. ¿Por qué? Porque hay un problema de sectas, y el problema de sectas vulnera derechos fundamentales, derechos humanos, porque habrían otros problemas, y inventarían algunos problemas. Lo importante es que la libertad que hoy nosotros tenemos nos permite que el Estado no se entrometa en lo que nosotros hacemos en nuestras iglesias, o incluso en lo que nosotros hacemos en nuestros colegios dependientes de iglesias. Un paréntesis, pucha que es necesaria la educación escolar evangélica en Chile. Imagínense, si el Estado
pudiera involucrarse y meterse directamente en los proyectos educativos institucionales, en los PEI que se le llama, de los colegios, a modo de decir, no sabe qué, aquí no va a haber religión evangélica, aquí va a haber religión de todos los tipos, va a haber musulmán, va a haber también budismo y todas esas idolatrías que nosotros conocemos, catolicismo, que también es una idolatría, ¿no? Entonces, ahí se está involucrando directamente nuestra libertad de autodefinirnos, ¿no? En la libertad religiosa que actualmente tenemos. Entonces, yo les digo, el potencial riesgo es que la concepción que actualmente tenemos de ciertos derechos se cambie por un Estado más interventor, por un Estado que limite más nuestra libertad. Es un riesgo, no digo que va a pasar, no digo que Chile con una nueva constitución va a ser Chilezuela, ¿eh? Como dicen algunos, no. Estoy diciendo que es un riesgo probable. Yo en mi trabajo, un paréntesis, me dedico a analizar riesgos de infracciones normativas. Soy compliance officer o encargado de cumplimiento normativo, ¿no? Y lo que trato de prever son esos riesgos a los incumplimientos normativos. Entonces, algún entendimiento tengo sobre prevenir ciertos riesgos que podrían afectar a instituciones. Y esta institución, una de las más importantes, que es la Iglesia. Y supone un riesgo para la Iglesia. Por ejemplo, cambiar la concepción de lo que es la protección de la vida del que está por nacer. La libertad religiosa, reconocerla, protegerla, garantizarla, pero que el Estado tenga mayor intervención. Eso es un riesgo potencial que a nosotros no nos convendría, porque trataría de definir qué es lo que tú tienes que tener fe, en qué es permitido, porque hay algunos aspectos de nuestra fe que no son políticamente correctos, y eso lo sabemos. Muchas veces hemos tenido que callar algunas opiniones que nosotros tenemos basadas en la Biblia, que el mundo no comparte y considera aberrantes, cavernarias, pero para nosotros son la verdad, porque nosotros creemos en la Biblia. Muchas veces hemos tenido que callar esas opiniones a causa de estas personas. Imagínense que nos dijeran, bueno, esas cosas que ustedes creen políticamente, que nosotros creemos políticamente incorrectas, ustedes ya no las van a poder difundir, porque van a ser entendidas como incitaciones al odio. O sea, un sermón que en algún momento establezca que, o lea en la Biblia, que ni los afeminados, ni los brujos, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos, o ni los que se echan con hombres. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Tú no puedes predicar eso en el culto. Bueno, últimamente tuvimos una sentencia en donde se estableció que es sobre el caso de la J. Beche, estableció que la iglesia puede decir lo que quiera dentro de su culto, pues si es su iglesia, tiene libertad de culto, libertad de creencia, porque se dijo algún tema relacionado con lo que le comenté. Imagínense si existiera un cambio de paradigma, porque eso es lo que hacen las reformas constitucionales, y más que las reformas constitucionales, los cambios constitucionales, hacen cambios de paradigmas, cambios de conceptos, cambios de conceptualización, cambios de entendimiento. Es un riesgo para la iglesia. Libertad de enseñanza, lo mismo que le decía, si la iglesia, si alguna congregación, si alguna, por ejemplo, de estas misiones grandes, tiene a su cargo o tiene a su dependencia determinados colegios confesionales, si se llegase a cambiar esta libertad de enseñanza, donde usted puede presentar el proyecto educativo que usted quiera, si es confesional puede impartirlo, o derechamente sabe que aquí no vamos a hacer distinción entre colegios privados y colegios públicos, todos van a ser públicos, entonces usted ya no tiene más derecho para abrir colegio. Listo. Todos la misma educación, igualdad en la educación. No va a haber aquí distinción en colegios confesionales, colegios privados, no, todos son colegios públicos, todos la misma educación. Nos quitan la posibilidad de extender el evangelio hacia los escolares. Es decir, nos quita libertad y es un riesgo, porque esas ideas están. Y dentro de la libertad de enseñanza también tenemos, se me olvidaba, un derecho bien importante, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es un derecho que no a mucha gente le gusta, ¿no? Y que no es muy bien visto. Y eso es una garantía para nosotros, porque los padres, dice la Constitución, son los que tienen el derecho y el deber preferente. O sea,
El colegio no puede venir y enseñarle cualquier doctrina o cualquier cuestión moral a sus hijos. O sea, no puede venir y ponerle el libro Nicolás tiene dos papás y decir que eso es normal. No, pues si usted es el papá, usted es el encargado, usted tiene el derecho preferente de decir cuál es la doctrina moral que debe regir en la conciencia de sus hijos, y no un colegio que depende del Estado. El Estado debe respetar esos aspectos. Es un derecho que no a mucha gente le gusta, ¿no? Puede excluirse y dejarse solamente en los tratados internacionales, porque los tratados internacionales, por cierto, que lo nombran, pero aún así se debilitaría nuestro ejercicio de ese derecho. Ese derecho es judicializable. Y así podría seguir nombrando varios. Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Algunos dirán, bueno, estos derechos, no es verdad que estos derechos se van a eliminar. No es verdad que estos derechos van a dejar de existir con un cambio constitucional. Eso es fatalista. De hecho, están en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, los tratados internacionales de derechos humanos están consagrados ahí también. Sí, está bien. Pero las concepciones pueden cambiar. ¿Ah? Las concepciones de estos derechos, algunos conceptos, usted en la interpretación constitucional es muy importante el concepto, la palabra. El lenguaje transforma la realidad, decía algunos filósofos, ¿no? Y eso es muy real. Usted cambia una palabra pequeña en la Constitución y cambia el sentido completamente. Un ejemplo de eso y evidencia de eso en la Constitución decía: todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Todas las personas, porque hombres hacía relación actualmente en nuestra cultura actual, digámoslo así, al solo el género masculino y no al femenino, siendo que en ese tiempo se entendía que hombre tenía su raíz en homine, que significa ser humano, aludiendo a ambos sexos, a ambos géneros. Entonces, es la importancia de los conceptos dentro de la Constitución. Uno podría ponerse muy pillo y agregar algunos conceptos y se nos pasa, y son verdaderos golazos que podría meterse. Entonces, además de existir un riesgo, voy a dejar de nombrar derechos porque ya nos queda mucho, pero voy a hacer hincapié en un derecho importante después de lo que les voy a decir. Como vemos, hay ciertos conceptos que son muy relevantes, ciertos derechos que son muy relevantes para el ejercicio de la Iglesia, el ejercicio de los derechos de la Iglesia, que están sometidos a riesgo, que si ya los tenemos, ¿por qué queremos cambiarlo? Y ¿por qué queríamos cambiar el estado actual de las cosas si como estamos muy bien? Y tenemos mucha libertad. Que no la hayamos explotado al máximo es cosa distinta. O sea, actualmente las iglesias pueden hacer obra social, pueden dedicarse, como existe el principio de subsidiariedad del Estado, que es un principio constitucional, el Estado respeta las actividades de los privados, y dentro de los privados están las iglesias. Las iglesias pueden dedicarse a diversas materias sobre todo de orden social, de ayuda social. Yo conozco muchas iglesias que están haciendo una importante obra social, ancianos, mujeres agredidas, niños de la calle, es tremenda. Y hay algunos que no les gusta esa idea. Entonces, ¿por qué vamos a ir a luchar por algo que ya tenemos? O sea, una nueva constitución implica luchar para tener lo que actualmente tenemos. O sea, si ya lo tenemos, ¿para qué luchar por eso? Sino que podemos seguir luchando para obtener más de lo que actualmente tenemos como iglesia. Y cuando me refiero más de lo que tenemos, o obtener más, significa que nuestra nación se adecúe a los principios que establece la palabra de Dios para el gobierno. En la medida que sea posible para la convivencia democrática, porque ese es el gran paradigma del constitucionalismo. Por último, quisiera hacer énfasis en un derecho que se me quedó, que es el derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad, algunos critican, muchos juristas, por ejemplo, por nombrar algunos, Luigi Ferrajoli, dice que el derecho de propiedad no sería verdaderamente un derecho fundamental, entonces habría que excluirlo de la Constitución, y algunos también piensan lo mismo. Muchos piensan que los derechos de propiedad no es un derecho fundamental, no es un derecho que debiese estar en la Constitución, sino que más bien debiese estar regulado en el Código Civil, y se quedaría ahí. Pero si nosotros rebajamos ese derecho a la legislación común y corriente, también perjudicamos derechamente a la iglesia, porque la iglesia es propietaria de fundaciones, de corporaciones, de iglesias, de inmuebles que sirven para el servicio de la iglesia, para la redundancia. Entonces, si no existiera un derecho
a la propiedad consagrado en la misma Constitución, la desprotección sería mayor. Entonces se suma otro riesgo, importantísimo. Para la Iglesia el derecho de propiedad es importantísimo. Los antiguos protestantes, en la historia, como por ejemplo lo era John Locke, que era hijo de padres puritanos, y probablemente él era puritano, para él era muy importante dentro de su doctrina política la libertad, el derecho a la propiedad y la igualdad. Pero especialmente el derecho a la propiedad, porque a través del derecho a la propiedad es como podemos ejercer los demás derechos, además del derecho a la vida. Si usted se pone a pensar, no tengo el tiempo para demostrar y razonar en base a lo que es el derecho a propiedad, pero es un derecho tremendamente importante. O sea, no le vendan gato por liebre, o sea, no tampoco le vendan la pomada. El derecho de propiedad para la Iglesia es un derecho importante. Es un derecho que permite ejercer la libertad de culto. Es un presupuesto, es una condición necesaria. Entonces, por último, han sido 3 fundamentos principales para decirle que la nueva Constitución no es necesaria. Primero, no resuelve los problemas que actualmente la sociedad esgrime como solucionables por la Constitución. En segundo lugar, la Constitución ya se hace cargo del reconocimiento de los derechos que se dicen que no están reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, la cuestión se debe más bien a una ignorancia respecto de lo que la Constitución dice. Y en tercer lugar, sería un riesgo para la Iglesia que existiera una nueva Constitución, porque tendría que combatir para ganar aquellas libertades que actualmente tiene. Libertades que han sido desarrolladas, han sido observadas mediante la observación, valga la redundancia, de varios de los derechos que aparecen en el artículo 19, número 1. Y no alcanzamos a nombrar algunos de los principios establecidos en el capítulo 1 de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad. Pero por cierto que también ahí hay varios principios, muchos valores que reflejan el pensamiento cristiano y que es precisamente lo que se quiere cambiar con una nueva Constitución. Así que espero que hayan quedado claras estas 3 premisas, estas 3 tesis, estas 3 conclusiones que apuntan a que no es necesario el cambio de la Constitución actual. Se mencionó el tema de las declaraciones internacionales, que son los convenios que tiene Chile con las declaraciones de la ONU, etcétera. ¿Qué autoridad tienen ellos sobre la Constitución? Porque obviamente hemos sabido que ha habido reclamos hacia externo y las cosas cambian. Y lo otro sobre el derecho de propiedad y también la libertad de culto, está la famosa ley de construcciones, ¿cierto?, que también impide el tema de la verdadera libertad cuando uno quiere iniciar una iglesia en algún lugar. A la primera pregunta, ¿qué autoridad tienen los tratados internacionales y los organismos internacionales respecto a nuestra regulación constitucional? Esto es un tema que anteriormente ha sido muy debatido y la pregunta planteada es ¿qué jerarquía tiene los tratados internacionales respecto a la Constitución? O sea, ¿cuál tiene una jerarquía mayor? ¿Cuáles valen más? En palabras sencillas, ¿qué es lo que vale más? ¿Un tratado internacional de derechos humanos o la Constitución? Hay diversas posiciones dentro de la literatura jurídica, pero lo que últimamente ha expresado la jurisprudencia, que es lo que dicen los tribunales de justicia, ha sido que los tratados internacionales sobre derechos humanos son de rango infraconstitucional, es decir, están bajo la Constitución, pero por sobre las leyes. Ese es el entendimiento jurisprudencial que actualmente tenemos. No hay un desarrollo muy bueno en cuanto a la argumentación de esa afirmación, pero la cuestión es que eso ha dicho la última jurisprudencia. La última jurisprudencia, lo último que han dicho los tribunales es eso. Lo que vale más es la Constitución. O sea, la Constitución es jerárquicamente la norma jurídica superior, incluso respecto de los tratados internacionales. Y respecto a lo que digan los órganos internacionales sobre la Constitución chilena y cómo debe organizarse Chile, tenemos que tener claro que nosotros tenemos autonomía. Cada uno de los estados tiene su propia autonomía y no puede transgredirse el derecho interno por el derecho internacional. Ahora, también existe una obligación de los estados de respetar el derecho internacional y no excusar su cumplimiento como pretexto al cumplimiento de su ordenamiento interno. Pero debe existir una coexistencia, una coherencia dentro de nuestro sistema jurídico. Y lo que diga un organismo internacional, por ejemplo en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de alguna de sus comisiones, no es vinculante para nuestro país. Lo que es vinculante y lo que tiene rango y lo que tiene
consistencia y obligatoriedad jurídica son los tratados internacionales actualmente vigentes y ratificados por Chile. Tratados internacionales. Una resolución de lo que diga la ONU no va a ser, no es obligatoria para Chile. Es una recomendación, como un consejo, ¿no? Lo que vale acá son los tratados internacionales, pero incluso así no valen por sobre la Constitución. Y respecto a su otra pregunta de si, a propósito del derecho de propiedad, que hay algunos para usted dice, algunos estorbos dentro de las normas que regulan la construcción de iglesias. Bueno, todos tenemos que someternos a un plan regulador, todos tenemos que someternos a las regulaciones. Bueno, la misma Constitución establece que el legislador tiene que regular todas esas materias de manera que no perjudiquemos el derecho ajeno, ¿no? Muchas veces las regulaciones, las limitaciones, el cómo hacer las cosas dentro de un inmueble dicen relación con la propia seguridad del inmueble y de los demás inmuebles. Por ejemplo, tener cortafuegos, para que no se propaguen los incendios. Todo tiene un fundamento y una justificación. Ahora, sí podemos encontrar en determinados casos particulares, una casuística, que existan normas jurídicas dentro de las leyes que impidan el verdadero o el legítimo ejercicio de algunos derechos fundamentales, ¿no? Y para eso tendríamos algunos recursos judiciales que se pudieran presentar, algunas acciones que se pudieran presentar. Caso así no conozco hasta el momento, pero eso hay que analizarlo caso a caso, ¿no? Pero lo que tenemos que asumir es que existe una coherencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del sistema jurídico, para la regulación, por ejemplo, de la propiedad. Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Se dice que uno de los argumentos esgrimidos contra la validez de esta Constitución es su origen en un Estado dictatorial y por lo tanto no válido. Esta es mi pregunta. ¿Cuán válido es ese argumento? Y segundo, si en el 26 de abril se marca mayoritariamente el rechazo y así se plebiscitara la Constitución del 2005, algo que Lagos nunca hizo, se plebiscitara, el pueblo hablara, ¿cómo cambiaría el concepto popular en cuanto a, no digo psicológicamente, digo legalmente, bueno, quizás sí psicológicamente, la aceptación de esta Constitución que tenemos? ¿Qué tan válido es el argumento de decir que existe acá una deslegitimación de origen? O sea, sabemos que la Constitución de 1980 surgió en un momento donde no había democracia. Para ser respetuoso a cada uno de los pensamientos, no digo dictadura o gobierno militar, ¿ya? Pero donde no había democracia, ¿ya? Entonces, ya ven, pero la Constitución que actualmente tenemos no es la misma que la Constitución que antes teníamos. Entonces, el argumento contrario que siempre, cotidianamente, dentro de las discusiones se esgrime es que no existía en un inicio la legitimidad de origen, pero sí existe una legitimidad, ¿cierto?, en el proceso. Sí existe una legitimidad en el transcurso del tiempo, es decir, una legitimidad de gestión. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución que tenemos actualmente no es la misma del 1980. O sea, muchas partes la misma Constitución, pero en lo fundamental ha tenido más de 30 modificaciones, creo que 41 modificaciones, reformas, más de 200 artículos. Por lo tanto, las reformas que ha tenido la Constitución de 1980 ha sido tan sustancial que incluso algunos dicen que habrá cambiado su sustancia, es decir, su calidad de deslegitimada ya no sería deslegitimada, porque de hecho la utilizamos, los gobiernos de oposición a esa misma Constitución la han firmado. Estamos hablando de Lagos, estamos hablando de Vidal como ministro en su tiempo, estamos hablando de Michelle Bachelet, reformas que se han hecho a la Constitución, gobiernos tanto de la centroizquierda, y generalmente las reformas han salido de la centroizquierda, ¿no?, de la Constitución. O sea, la Constitución que actualmente tenemos no es la misma. Por lo tanto, no es tan válido, no es tan razonable hablar de una legitimidad, una falta de legitimidad de origen, porque ya el mismo pueblo, a través del Congreso Nacional y del sistema establecido en la misma Constitución, se ha autodeterminado a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo influiría jurídicamente el decir no a una nueva Constitución? Bueno, jurídicamente, a mi juicio, a mi opinión, la manifestación del pueblo, mediante el plebiscito,
sería algo así como un acto constituyente. Y como la misma Constitución establece que el pueblo es el que en el pueblo está la soberanía, ejercidamente el plebiscito y el voto, esta Constitución ya no tendría una falta de legitimidad de origen, sino que estaría legitimada por un plebiscito en democracia, por un plebiscito que todos quisieron y que todos votaron, o la mayoría votó, la que quisieron ir a votar, votaron. No tendría una legitimidad de origen. Ahora, psicológicamente y políticamente no sé cuáles sean los efectos, pero jurídicamente eso sería vinculante. Y sería vinculante en el sentido de que ya afectaría, a mi juicio, afectaría a ese argumento de la legitimidad de origen. Allá, mi pregunta es la siguiente. ¿Ese riesgo sería producto de que no hay personas competentes en el caso de que hubiese trabajar una nueva constitución en el mundo cristiano evangélico? Y mi segunda pregunta, ¿y qué recomienda si fuera así? Bien. A su primera pregunta, no es que no existan personas competentes. Y yo pienso, y yo estoy firmemente convencido de que dentro de la iglesia hay muchas personas competentes para discutir estos temas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que si sale el sí a la nueva constitución, nosotros postularnos para formar parte de esa mesa constituyente, ya sea como asamblea constituyente, que tiene otro nombre, o la asamblea mixta, ¿no? Pero el riesgo ahí se manifiesta nuevamente, porque la iglesia no está organizada, ¿no? Todos tienen su propia perspectiva. El pastor aquí nos decía al principio, existe una especie de rechazo, un prejuicio respecto de la participación política del cristiano. O sea, si existe eso en las iglesias, y es cierto, o sea, yo desde que soy pequeño he tenido ese resquemor, ese rechazo por la participación política como fiel. Ahora, ya más grande, me he dado cuenta que eso no es tan así. De hecho, viendo la historia de José, viendo la historia de Daniel, ve que tienen un llamado de participar en política. Pero como no está la iglesia tan organizada, como no tenemos representantes puntuales, líderes de opinión, ¿cómo vamos a poder llevar a esos líderes de opinión que no tenemos a una asamblea constituyente? O sea, ¿cómo podemos representar nuestras ideas en una asamblea constituyente? Lo que generalmente va a haber es que los que están bien posicionados son católicos y van a haber ideas católicas. No porque yo tenga una aberración a los católicos, sino que solamente porque representan lo que nosotros no somos, ¿no? Mi recomendación, en el caso que fuera una nueva constitución, en caso de que dijéramos que sí es una nueva constitución, sería unir fuerzas, sería organizarnos como iglesias, a pesar de que tengamos distintas denominaciones, a pesar de que tengamos algunas pequeñas diferencias en cuanto a doctrina, unirnos para sacar personas que tengan capacidades, como yo les dije, yo creo y sé que hay personas en cada una de las iglesias locales con capacidades para representar las ideas que tiene el mundo cristiano, descubrirlos lo más pronto posible y proponerlos, apoyarlos para ser candidatos en un proceso constituyente, en este proceso constituyente. Hay una posibilidad que pueda ganar el apruebo, aunque nosotros pensamos muchas veces que con la oración podemos cambiar todo, pero es verdad de que la oración necesita acción. Al ganar el apruebo, ¿por qué razón nos conviene que la convención sea mixta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si gana el apruebo y gana la convención constituyente o asamblea constituyente, ¿es posible que esta asamblea, al ser mayoritariamente de izquierda, puedan tomar como modelo la Constitución de Venezuela? Porque se está hablando mucho y a mí no me gusta mucho eso de Chilezuela y un poco de temor. Yo creo que nosotros no debe ser ese nuestro camino, sino más bien tener argumentos y fundamentos que estén bien situados para poder darle una respuesta a nuestras congregaciones. O sea, ¿cuál sería la más conveniente? ¿Una asamblea mixta o una asamblea constituyente? Bueno, es un tema bien discutible, ¿eh? Pero yo preferiría la mixta, a mi juicio. ¿Por qué? Porque ahí nos aseguramos que parlamentarios de diversos sectores equilibren un poco la balanza. Como usted dice, cualquier persona podría salir electa en la asamblea constituyente, incluso podría salir, y es un riesgo, podría salir mayoritariamente
gente de izquierda, sin tomarlo como peyorativo, pero es que es inevitable decir que la gente que tiene un pensamiento de izquierda generalmente tiene principios que son contrarios a la palabra de Dios, algunos, no digo que todos, pero podría ser riesgoso eso, por ejemplo, en cuanto al derecho a propiedad, en cuanto a las libertades, la grandeza del Estado, que el Estado crezca más, y si el Estado crece más, las libertades se achican un poco, la eficiencia se reduce y el costo de vida incluso podría aumentar por la falta de eficiencia de los recursos del Estado. Pero yo pienso y opino que sería mejor la mixta, porque ahí tendríamos un poco más, equilibraría un poco más la balanza y la Iglesia tendría un menor trabajo de encontrar ya no a todos los posibles para una asamblea constituyente. O sea, es más trabajo porque necesita encontrar más gente preparada, más gente que esté dispuesta, más gente que tenga el llamado para ocupar esos lugares dentro del constituyente. En cambio, si es mixta, podemos ocupar esos pocos lugares que quedan, la mitad de esos lugares, para los miembros, para que los miembros de nuestras iglesias puedan participar y proponer, obviamente, ideas democráticas y cristianas dentro de la Constitución.